Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Mi pobre patinete eléctrico se estropeó, pero cuando los patinetes eléctricos se estropean, las baterías pueden servirnos para un montón de cosas. Esto es un calentador por inducción que lo estuve usando un montón de tiempo y la energía que necesitaba era producida o generada mediante esa batería de mi patinete eléctrico. Pero creo que es hora de darle jubilación y mandarla a hacer otras cosas mucho más chulas y realmente mucho más de provecho. Pero antes os voy a presentar el patrocinador del vídeo, es Outsource, una página web donde podréis comprar vuestros componentes electrónicos. Hay resistencias, condensadores, tristores, de todo tipo de componentes electrónicos y mucho más. También podréis pasar los archivos Boom para realizar el pedido automáticamente y si os registráis ahora tendréis bonos y cupones, además de la posibilidad de descargarse la aplicación para el smartphone. Pues sí, aquí la tenemos y vamos a ver qué voltaje es el que tendría que dar. Inicialmente no se sabe porque está todo en chino y se ve un poquito dañada, ya veremos qué tal está por dentro, pero no os preocupéis, os puedo asegurar que esta era de 36 voltios, pero da 41,18 porque siempre da un poquito más. En cualquier caso, lo importante es las celdas o las baterías 18650 que son las que hay alojadas en su interior. Con mucho cuidado, puesto que estas baterías pueden arder bastante fácil en caso que las pinchemos, las cortemos o hagan cortocircuito y bueno, pues eso no queremos, ¿verdad? Así que con mucho cuidado vamos quitando lo que son, bueno, los protectores o el embalaje y vamos descubriendo ya las celdas. Efectivamente son 18650 y estas son todas las que hay. Son 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4 y 5, por lo tanto 4 por 5, 20, más otras 20 por la parte inferior, son 40 baterías 18650, que si fuéramos a comprarlas saldrían bastante caras. Esto que vemos es el módulo de carga o la BMS, que se llama comúnmente, todos los patinetes la tienen y se dedica a gestionar lo que es la carga de todas las celdas para que todas carguen por igual y se descarguen también por igual. Bueno, vamos a seguir quitando lo que son cintas adhesivas y aquí vemos que la parte trasera tiene como una goma espuma que está súper pegada y un montón de cablecitos, así que vamos a empezar a ir quitando los cables y todos estos o todas estas plaquitas que son de níquel, creo que son las que están soldadas a las baterías, al positivo y al negativo, así que con cuidado las vamos estirando hasta que se desprendan y ya está. Vamos a hacer el trabajo, bueno, un poco más peligroso de este vídeo, que es el de ir separándolas. En este punto no hay casi peligro que estallen ni nada porque ya están separadas unas de otras, pero sí que podemos cortarnos. Por eso hemos usado guantes para evitar esas tiritas de níquel que nos hagan un rasguño. Aquí vemos todas las baterías, están súper sucias, bueno, sucias no, lo que están es llenas de aún cosas, separadores y trocitos de níquel pegados de las soldaduras, así que vamos a dejarlas lo más limpias posibles. Para ello, para limpiar el borne positivo y negativo, usaremos una Dremel con la punta esta de piedra, que no es muy abrasiva, pero suficiente como para poder dejar los bornes en perfecto estado, en caso que haya algún trocito aún de la soldadura que se haya pegado. Las que haga falta se hacen y las que no, bueno, pues no, pero realmente más o menos la mitad tuve que hacerles una repasada. ¿Qué ha pasado? Que se nos ha quitado el aislante en algunas de las baterías y además también están bastante feas, así que vamos a poner un aislante nuevo. Esto lo venden en AliExpress, creo que con pre-100 y súper baratos. Dejaré en la descripción del vídeo todos los enlaces que os puedan interesar por si queréis replicarlo y son, digamos, tubitos termorretráctiles. Es una trabajera el ponerlos uno a uno, pero bueno, realmente luego, como veréis, el trabajo va a ser alucinante. Y recordar, todo esto lo estamos haciendo con un patinete que iba a tirar sin darnos cuenta que dentro había un montón de baterías súper utilizables.
inicialmente, porque tendremos que hacer el test uno a uno para ver si todas están en perfecto estado y almacenan carga, pero eso lo veremos un poquito más adelante. Pistola de calor, 200 grados y ponemos guante para no quemarnos. Esto es lo que sucede cuando calentamos el termo retráctil. Se contrae, abraza por la parte superior y por la parte inferior lo que es la batería, dándole un aspecto totalmente nuevo y protegiendo de cortocircuitos o contactos no deseados, ya que la parte exterior de las baterías es negativo. Así que si juntáramos esa parte exterior con el polo positivo, en un descuido podría incendiarse la batería y eso es algo que a ninguno quiere que le ocurra. Vamos a hacerlo todo en bloque porque una a una me iba a desesperar, aunque el resultado final hubiera sido, bueno, más o menos igual, pero así es realmente mucho más rápido. Le di ahí bien por todos los lados, por arriba y por abajo y por los laterales y ya está. Vamos ahora otra trabajera, una a una medir. ¿Qué nos tiene que dar? Pues un mínimo de 2,1 o así, y de ahí para arriba. 4,6, genial, está totalmente cargada. Vamos mirándolas y todas las que den menos de 2,1 habría que hacerles una recuperación. Imagínate si tienen 1,5, 1,8, 0,5, bueno, básicamente se estaría medio muerta, aunque se pueden recuperar, que lo vamos a ver también durante el vídeo cómo recuperarlas. En mi caso he tenido un montón de suerte y todas las baterías estaban relativamente bien y otras muy bien. Estos son dos baterías, una que está más o menos bien, digamos aceptable, aquí nos da 3,4 voltios, o sea, una tensión más que correcta, y esta es la descargada, que como veis da 0,2, 0,1, da 0,09, o sea, esta batería está muerta. ¿Cómo podemos recuperarla? Tenemos que conseguir una batería que esté muy cargada, o sea, en muy buenas condiciones. Por ejemplo, esta 4,6 voltios y estables. Pues esta es la que vamos a poner en paralelo, o sea, positivo con positivo y negativo con negativo de la batería que queremos rescatar. Para ayudarnos tenemos imanes de neodimio redonditos, ponemos negativo con negativo y luego las bolitas en positivo y en positivo. Y ahora con unas pinzas de cocodrilo vamos a puentear los positivos, y esto lo que haremos es cerrar el circuito. Tenemos que contar hasta 20, 1, 2, 3, 4, vale, hasta 20, y en ese momento se habrá recuperado, aunque casi no tendrá carga, pero suficiente como para que nuestros cargadores de baterías 1850 nos la reconozcan. Esta es la batería inicial, o sea, la maestra, la recuperadora, y esta es la recuperada, y aquí vemos cómo consigue estar a 2,7 voltios, suficiente como para que esos cargadores la reconozcan y ya empiecen a cargar, y esa carga tiene que ser muy lenta, igual de 24 horas, y habremos conseguido recuperar posiblemente el 80% de la carga. Y atentos, más o menos 40 baterías 1850 en AliExpress, que es una tienda bastante barata, son unos 70 euros, así que esto es lo que nos hemos ahorrado gracias a no haber tirado ese patinete eléctrico a la basura. Esto es una powerbank que vale 4 duros, también os dejaré el enlace en la descripción, que podemos utilizar con las baterías que hemos rescatado, así que atentos al siguiente vídeo que la pondremos en marcha.